Conexiones por todas partes. La vida está llena de conexiones, cosas unidas a otras. Es importante hacer buenas conexiones. Cuando se desea unir algo, se quiere que quede bien unido hasta que llegue el momento de separarlo. Esto es cierto tanto en un automóvil como en la vida real. Y en ningún lugar son más importantes las buenas conexiones que en los sistemas eléctricos. Usted verá conectores engastados o a presión en todas las partes de un Volvo. Algunos son sencillos, otros complejos. Multiconectores que unen hasta 40 circuitos en un solo bloque. En todos los conectores, la forma y el diseño son dictados por su función. Algunos conectores realizan tareas muy especializadas. Esto significa que requieren también conocimientos especializados para abrirlos y cerrarlos. Pero con el conocimiento y las herramientas debidos, es tan fácil como cambiar una bujía. Comencemos con los principios básicos del engastado de terminales. Primero, el terminal. El objeto es introducir el cable de modo que el cable desnudo quede bajo las aletas anteriores y la parte con aislante bajo las posteriores. Luego simplemente apriete para que las aletas anteriores compriman el núcleo metálico produciendo el contacto eléctrico, mientras las posteriores aprietan el forro de plástico proporcionándole más resistencia y agarre. Pero lo primero es asegurarse de que el cable se pela hasta una distancia correcta. Después elija la herramienta adecuada y la parte correcta de la cabeza de engastado. Ponga el terminal en la cabeza comprobando que no quede torcido. Apriete un poco para asegurarlo en su sitio. Meta el cable justo lo necesario para que las aletas anteriores aprieten el cable y las posteriores el aislante. Apriete luego totalmente hasta que la herramienta quede suelta. Los terminales para hacer conexiones eléctricas se agrupan en tres familias básicas. Del tipo lengüeta fastón y su hembrilla plana correspondiente, del tipo de lengüeta fina con su hembra mini timer y pines con su hembrilla redonda. Cada tipo viene en diversos tamaños y formas según la corriente que deben transmitir, el tamaño del cable que deben conectar y el tipo de protección necesaria contra los elementos. Por eso tienen que alojarse en un bloque aislado. Pero después de esto, usted necesita algo para sujetar los terminales dentro del bloque. Una forma es el llamado bloqueo primario. Cada terminal tiene una pequeña lengüeta elástica. Al insertarlo en la cavidad, la lengüeta entra a presión tras una pestaña para que no se salga. ¿Cómo sacar el terminal? Empleando una de estas herramientas especiales. Simplemente presione el terminal hacia adelante para sacar la lengüeta del reborde de la pestaña. Luego meta la herramienta sobre el terminal presionando la lengüeta hacia abajo, permitiendo que el terminal retroceda. Y recuerde, todos los diversos extractores que necesitará están incluidos en el equipo Volvo de reparación de terminales. La mayoría de los conectores usan también el llamado bloqueo secundario, mecanismo incorporado en la carcasa del conector para mantener sujetos los terminales. Puede tener una tapa bisagrada, una tapa deslizante o un cierre deslizante accionado por una lengüeta. Sea cual sea, tiene antes que soltarse antes de usar el extractor para sacar los terminales. Cada tipo de multiconector tiene sus propios secretos y para poder descubrir los secretos hay que reconocerlos. Por lo tanto, empezaremos por la operación de engastado del terminal. Pero hay que recordar una cosa importante. Mire primero si el coche tiene este letrero. No repare el cableado del SRS ni del ABS. Cámbielo siempre si detecta un fallo en el cableado. Un cliente ha llevado este 850 al taller quejándose de vibración en el motor. Hasta piensa que uno de los soportes del motor se ha salido. Si se sospecha que hay un fallo eléctrico, lo primero es revisar siempre la parte mecánica. Si ninguna comprobación mecánica logra precisar la anomalía, el fallo debe de estar en el sistema de control del motor o en el cableado.
En tal caso, acudimos a la unidad de diagnóstico. Para más detalles de cómo usarla, consulte la literatura de servicio Volvo. Realizando las pruebas con ayuda de la unidad de diagnóstico, hemos detectado el fallo en el inyector número 5. Utilizando el multímetro en el cableado del inyector, se identifica el problema: una mala conexión de la alimentación del inyector número 5. Después de quitar el enchufe de la conexión del inyector, use el extractor correcto del equipo Volvo para sacar el terminal del conector. Al sacar el terminal, el fallo queda al descubierto: una mala conexión entre el cable y el terminal. Así, la reparación es solo cuestión de eliminar el terminal viejo y desnudar el cable para engastar un terminal nuevo. Atención, este es un terminal del tipo hermético SWS monofilar, lo cual significa que el retén de nylon tiene que colocarse en el cable antes de pelarlo. Lo siguiente es preparar el terminal nuevo para su engastado, cerciorándose de que el terminal esté situado debidamente en las mordazas de la herramienta y que el cable entra lo justo en el terminal. Recuerde situar el retén SWS entre las mandíbulas del conector y a continuación apretamos la herramienta. Ponga siempre grasa especial Volvo para conectores en el terminal engastado para protegerlo contra la corrosión. Vuelva a colocar el terminal en su cavidad, ponga un poco más de grasa y vuélvalo a cerrar. Ahora pruebe el inyector con el Fluke para comprobar que está bien. Por último, haga una prueba en carretera. La próxima tarea es la ventanilla eléctrica de un 440, que no sube. El problema es que una de las ventanillas funciona y la otra no. Como con todo servicio o reparación, no empiece a la carrera. Consulte antes el manual del taller y hágase mentalmente la idea de cómo es el funcionamiento. Al estudiar el esquema eléctrico vemos algo inmediatamente. La alimentación de ambas ventanillas pasa por el interruptor de la puerta del conductor. Entonces lo sacamos y aplicamos el multímetro. Con el contacto dado la tensión llega bien, pero la alimentación, el cable blanco, está en cero, señal definitiva de que la anomalía está en este circuito. Vamos a sacarlo y seguir el cable blanco hasta localizar el problema. Para ello, soltamos primero todos los bloques de conectores de la parte trasera de la placa del interruptor y quitamos el guarnecido interior de la puerta. Bien, ahora seguimos el mazo hacia atrás. Ahí está el problema, estaba rozando el borde vivo de la puerta. Tenemos, pues, que reparar esa sección del mazo de cableado. Lo primero es sacar del mazo el cable estropeado. Después de sacar del mazo el cable viejo, podemos ver cómo quita el mecánico el bloqueo secundario del bloque del conector. Ahora coge el extractor, lo presiona dentro del frente del bloque para soltar el bloqueo primario y saca el cable y conector estropeados. Luego prepara un nuevo trozo de cable de igual sección que el viejo y algo más largo. Ahora está comprobando el conector viejo con relación a los del equipo de reparaciones Volvo. Una vez seleccionado el nuevo conector, pela el cable nuevo en la proporción determinada, coge el conector, lo pone en la abertura correcta de la cabeza de la herramienta, empuja el cable lo suficiente para que las aletas posteriores presionen el aislante de plástico y ya está listo. El terminal engastado perfectamente. Observe que las aletas posteriores sujetan el aislante. Ahora volvemos dentro para reparar la parte del cable en el mazo. Una vez que el cable del mazo ha sido pelado, se puede insertar el cable nuevo en el conector y engastar ambos firmemente.
Para aumentar la solidez y resistencia a la humedad, se funde lentamente el conector con el aislante del cable empleando una pistola térmica. Recuerde siempre encintar otra vez el cable nuevo en el mazo principal. Todo cuanto queda por hacer es comprobar que el cable y terminal nuevos entran en el orificio correcto de la parte posterior del bloque. Estos pequeños números facilitan la identificación. Presione para que encaje la lengüeta del bloqueo primario. Cierre a continuación el bloque secundario. Vuelva a montar los conectores en la placa del interruptor. Dé contacto y compruebe el funcionamiento. El circuito de subida funciona. Y también el de bajada. Todo lo necesario para hacer reparaciones eléctricas fuertes y seguras se encuentra en el equipo de herramientas Volvo.